La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Bueno, bienvenidos, queridos amigos, a este curso, a este programa, a estos encuentros en los que venimos hablando sobre la fe cristiana. Hoy ya en nuestro quinto encuentro con un tema importantísimo, como es el misterio de la Santísima Trinidad. Mónica, ¿cómo estás? Gracias por venir, gracias por estar. Un gustazo estar aquí con todos ustedes. ¿Qué tal, Padre Juan María? Bien, la verdad que es un tema que es un misterio, ¿no? Entonces es difícil de comprender. Los misterios no se comprenden porque superan completamente la inteligencia humana, ¿no? Grande es Dios. Imagínense si Dios entrara en nuestro intelecto, realmente sería un Dios diminuto, ¿eh? Hoy hablaremos entonces cómo Dios es uno solo, pero a su vez es trino. Es un Dios en tres personas que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y te pediría, Mónica, que me leas qué es lo que dice el compendio del Catecismo en su número 44. Nos dice: el misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es trinitario porque efectivamente cuando el sacerdote pone agua en el niño, o puede ser por inmersión también, dice, bueno, fulano, el nombre, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así a ese niño se le perdona la falta o pecado original. Ese niño comienza a pertenecer a la Iglesia de Jesucristo, se convierte en hijo de Dios, tiene la gracia, ¿no? Y el bautismo es la manera justamente de pasar a ser hijo de Dios y miembros de la Iglesia. Vemos como en toda la vida de Jesucristo es una revelación del misterio de la Trinidad. Tanto en la Anunciación como en el nacimiento, en el episodio de su pérdida en el templo, cuando el niño se pierde y luego es hallado, cuando tenía 12 años, en su muerte y en su resurrección, Jesús se revela como Hijo de Dios. Y lo hace de una manera nueva, de una manera que era claramente diferente a la filiación adoptiva que tenemos nosotros. Jesús nunca habla de nuestro Padre, por ejemplo. Jesús habla de mi Padre y vuestro Padre. Y este misterio lo revela Jesús porque en el Antiguo Testamento lo encontramos incoado, encontramos algunos esbozos, una enunciación, pero recién Jesucristo lo revela. Porque Dios, en esa pedagogía suya tan sabia, quiso que la revelación fuera ascendente, por decirlo de alguna manera, en los grados de dificultad. Y en un primer momento Dios se presenta como Padre Todopoderoso, y recién con la venida de Jesucristo, que es el culmen de la revelación, allí nos viene a enseñar, nos viene a contar, viene a revelarse como uno, pero en tres personas. Un momento importantísimo del Evangelio en el que queda claramente manifestada la Trinidad es el bautismo de Jesús. En el Jordán, después de que recibió de manos de Juan Bautista, se escucha del cielo: este es mi Hijo muy amado, escuchadle, dice el Padre. Y también aparece el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Qué otro lugar más, Mónica, queda patente esta revelación de Jesucristo? A esta primera revelación explícita de la Trinidad corresponde la manifestación paralela en la transfiguración que introduce el misterio pascual. Recordar la transfiguración, Jesús, para confortar, para fortalecer a los apóstoles, habían escuchado
de labios de Jesús la necesidad de su pasión y muerte, ¿no? Y estaban bastante desolados. Entonces Jesús en el monte Tabor se transfigura y se muestra él glorioso junto a Moisés y Elías, y allí también se escucha al Padre, allí también hay una teofanía. Y finalmente, Mónica. Finalmente, al despedirse de sus discípulos, Jesús les envía a bautizar en el nombre de las tres personas divinas para que sea comunicada a todo el mundo la vida eterna del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Mateo en su capítulo 28, justo en la ascensión del Señor, deja como testamento, ¿no? Id por todo el mundo, predicad el Evangelio y bauticen a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces decíamos que en el Antiguo Testamento Dios revela su unidad y su amor, se manifiesta como Padre, pero esa revelación crece de una manera muy particular cuando ya no habla por los profetas, sino que habla por el mismo Verbo, por la segunda persona de la Santísima Trinidad, por Cristo, en la encarnación. Jesús se dirige a él con el término arameo de Abba. ¿Qué quiere decir, Mónica? El término arameo Abba era usado por los niños israelitas para dirigirse a su propio padre. Juan Pablo II, cuando comenta este texto, dice que se deberían haber sorprendido mucho los judíos, los hebreos, en la forma familiar con que Jesús se refería a Dios Padre, porque hablar así como de papá o papito, un término muy coloquial, muy cercano, ¿no?, era el que Jesús utilizó para hablar de su Padre Dios. Entonces decíamos, Jesús distingue siempre su filiación de la filiación de los discípulos, que es diferente. Y llamarse a sí mismo Hijo de Dios, en sentido único, fue el motivo, nada más ni nada menos, que de su condena a padecer en la cruz. ¿Cómo estaría Jesús desconvencido que era el Hijo de Dios, que cuando lo condenan, pero acaso eres el Hijo de Dios? Se rasgan las vestiduras, pero Jesús vino a decir la verdad y vino a revelarnos esta verdad, ¿no?, que Dios es uno y Dios es trino, y Él era la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, en Cristo Dios abre y entrega su intimidad, se manifiesta de una manera muy cercana. Cuando Felipe le dice a Jesús, bueno, pero muéstranos al Padre, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, el Padre y yo somos una misma cosa, quien me conoce a mí, conoce al Padre. Y esta revelación fue un acto de amor. Dios no tenía obligación de revelarse, como tampoco tenía obligación alguna de crear el cielo y la tierra, de crearnos a nosotros, pero fruto de su inmenso amor, entonces se revela, se manifiesta, y fruto de su amor también nos envía al Hijo para redimirnos del pecado de nuestros primeros padres, para redimirnos del pecado original. Este misterio revelado por Jesucristo es la fuente de todos los demás misterios. Y ahora vamos a hablar de esta vida íntima de Dios. Entonces, primero decimos que Dios no solo posee una vida íntima, sino que Dios es su vida íntima. Y esta vida íntima de Dios se caracteriza por eternas relaciones vitales de conocimiento y amor que llevan a expresar este misterio a través de las denominadas procesiones. Dos son las procesiones de las que nos habla la Escritura: la generación y la expiración. Entonces, ¿cómo se explica este misterio? Bueno, se explica de la siguiente manera. Dios, que se conoce a sí mismo en su sabiduría, tiene un conocimiento tan perfecto de sí mismo que ese conocimiento genera una persona. La persona del Verbo, o la segunda persona de la Santísima Trinidad, o esta idea divina, es el conocimiento que tiene Dios de sí mismo. Vamos a ver un poquito más adelante cómo nosotros, por ejemplo, también podemos tener una idea de nosotros mismos. Yo tengo una idea de mí mismo, me imagino, pero esa idea, digamos, es algo espiritual, es algo que está en nuestro intelecto, pero en Dios esa idea que tiene de sí mismo, ese conocimiento que tiene de sí mismo, es tan perfecto que es una persona. Y esa es la persona del Verbo, la persona del Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, por eso se dice que la mejor analogía con las procesiones está en el espíritu humano. Por un lado, el conocimiento
que tenemos de nosotros mismos, no sale hacia afuera, en cambio en Dios ese conocimiento es tan perfecto que engendra una persona. También el amor que existe entre el Padre y el Hijo forma una persona. Entre dos personas humanas, por ejemplo, existe una relación de amor, pero esa relación de amor está en la cabeza, en el corazón, en los sentimientos de las personas. Pero en el caso del amor del Padre y el Hijo, ese amor es tan perfecto que suscita una persona. La tercera, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Léeme aquí, Mónica. De forma parecida... En Dios, el Hijo procede del Padre y es imagen suya, análogamente a como el concepto es imagen de la realidad conocida. ¿Y cómo sigue? Solo que esta imagen en Dios es tan perfecta que es Dios mismo, con toda su infinitud, su eternidad, su omnipotencia. El Hijo es una sola cosa con el Padre, el mismo algo. Esa es la única e indivisa naturaleza divina, aunque sea otro alguien. Muy bien. Así nos lo enseña el símbolo niceno-constantinopolitano, que expresa esta fórmula. Dios de luz, luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y continuamos. Entonces, el hecho es que el Padre engendra al Hijo donándose a Él, entregándole su substancia, su naturaleza, no en parte, como acontece en la generación humana, sino que le da toda su naturaleza, de forma tal de que el Padre es igual al Hijo. El Hijo merece la misma adoración que el Padre porque es igual en santidad y en perfección. Entonces, el Espíritu Santo, como decíamos, procede como el amor, con mayúscula, del Padre y del Hijo. ¿Y qué más, Mónica? Procede de ambos porque es el don eterno e increado que el Padre entrega al Hijo engendrándole y que el Hijo devuelve al Padre como respuesta a su amor. Muy bien, este don es un don de sí porque, Mónica... El Padre engendra al Hijo comunicándole total y perfectamente su mismo ser mediante su Espíritu. ¿Y qué más? La tercera persona es, por tanto, el amor mutuo entre el Padre y el Hijo. El nombre técnico de esta segunda procesión es expiración. Expiración. Entonces, la relación o el amor de Padre e Hijo con el Espíritu Santo es la expiración activa. Y la relación del Espíritu Santo respecto del Padre y del Hijo es la expiración pasiva. La relación del Padre a Hijo se llama paternidad y la relación del Hijo al Padre se llama filiación. Muy bien, entonces siguiendo la analogía del conocimiento y del amor, se puede decir que el Espíritu Santo procede como la voluntad que se mueve hacia el bien conocido. La voluntad, digamos, como una de esas potencias del alma, habitualmente se explica en filosofía que la voluntad siempre mueve al bien. Una persona, bueno, que se dice que tiene poca voluntad, ¿por qué tiene poca voluntad? Y porque pone poco esfuerzo. En cambio, la voluntad es la que justamente nos lleva a hacer lo bueno. Entonces, también del Espíritu Santo decimos que el Espíritu Santo es como la voluntad que se mueve hacia el bien conocido. Estas dos procesiones se llaman inmanentes y se diferencian radicalmente de la creación, porque todo son esta relación ab intra es intratrinitario, entre las tres personas de la Santísima Trinidad. En cambio, la creación ya es una acción ad extra, hacia afuera, que vamos a ver cómo cuando actúa la Santísima Trinidad ad extra, hacia afuera, actúan siempre las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mónica, las dos procesiones son el fundamento de distintas relaciones que en Dios se identifican con las personas divinas, el ser Padre, el ser Hijo y el ser expirado por ellos. ¿Qué más? Como no es posible ser Padre y ser Hijo de la misma persona, no es posible ser a la vez la persona que procede por la expiración y las dos personas de las que procede. Sí. Ven que los términos a veces no son sencillos, ¿no? Así que ustedes también, si quieren después recibir tanto estas diapositivas como el texto en Word de esta clase, nos pueden escribir. Después les vamos a dar el email, pero para que lo recuerden, Juan María Gallardo,
ifti@gmail.com y Mónica tiene una dirección de correo que dice secretariaifti@gmail.com. Porque estamos yendo un poquito rápido y esto hay que leerlo un poquito despacio y pensarlo un poquito. Nunca se va a comprender del todo porque, como dijimos, es un misterio, pero por lo menos es la manera que la Iglesia tiene de explicar este misterio. Bueno, en el mundo creado las relaciones son accidentes. ¿Se acuerdan que es una sustancia y que es un accidente? La sustancia es lo que es, el accidente puede ser o no ser. En cambio, las relaciones intratrinitarias no son accidentales, sino que son personales. Las mismas relaciones intratrinitarias, cada una es una persona. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Paternidad, filiación, bien. Entonces, en Dios, puesto que las procesiones es donada, toda la sustancia divina, las relaciones son eternas y se identifican con la misma sustancia. ¿Qué más, Mónica? ¿Puedes leer estas tres relaciones eternas? No solo caracterizan, sino que se identifican con las tres personas divinas, puesto que pensar al Padre quiere decir pensar en el Hijo y pensar en el Espíritu Santo quiere decir pensar en aquellos respecto de los cuales Él es Espíritu. Así es. Por lo tanto, las personas son tres alguien, pero un único Dios. No como se da entre tres hombres que participan de la misma naturaleza sin agotarla. No agotamos la naturaleza humana, ni siquiera toda la humanidad. En cambio, cada una de la naturaleza divina es Dios. Totalmente. Misterio. Entonces, estas tres personas son cada una toda la divinidad, identificándose con la única naturaleza de Dios. O sea que las personas son la una en la otra. Por eso Jesús, como les decía, le dijo a Felipe: quien me conoce a mí, conoce al Padre. Y el Catecismo, Mónica, en su número 221, ¿qué nos dice? Esta dinámica, que técnicamente se llama pericóresis o circumincesio, dos términos que hacen referencia a un movimiento dinámico en que el uno se intercambia con el otro como en una danza en círculo, ayuda a darse cuenta de que el misterio del Dios uno y trino es el misterio del amor. El mismo es una eterna comunicación de amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en él. Muy bien. Y también nos dice el compendio del Catecismo que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios, uno igual que el Padre, igual que el Hijo, procede del Padre y del Hijo, pero igual en divinidad. Por eso merece la misma adoración y alabanza. El Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo encarnado, guía a la Iglesia hasta el conocimiento de la verdad plena. Ya veremos cómo Dios, cuando actúa, hemos dicho, hacia afuera, siempre actúan las tres divinas personas. Pero se habla de que cada persona actúa de una manera muy particular y por apropiación se dice que Dios es el creador, el Hijo es el redentor y el Espíritu Santo es el amor, el santificador. Aunque las tres divinas personas son las que han creado, las que nos han salvado o redimido, y las tres personas son las que nos invitan y nos ayudan con la gracia a ser santos. Mónica, el compendio en su número 48 dice: la Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres divinas personas son un solo Dios, porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las tres son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Muchas gracias, porque son exactamente iguales, pero esta es lo que diferencia a cada una de las personas, ¿no? Esa relación. Vamos a hablar de nuestra vida en Dios. Entonces, vamos a decir más de una vez en este programa y en los próximos que Dios creó por su infinito amor. Dios no tenía ninguna obligación de crear nada, ni crear a nadie, pero Él nos ha querido crear, Él nos ha querido además luego perdonar y nos ha querido redimir. O sea que toda la creación es una obra de amor. Es como que el amor de Dios desborda y se manifiesta en la creación. Por eso todo el actuar de Dios en la historia es obra conjunta de las tres personas, que se distinguen solo en el interior de Dios. No obstante, cada una imprime en las acciones divinas ad extra su característica personal. Y aquí hay un ejemplo que es muy interesante para decir, bueno,
en la creación actúa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La obra es de los tres, pero cada uno dejó como su huella. Entonces, un ejemplo interesante, dice, bueno, a mí me regala una familia, es un regalo. Yo digo, por ejemplo, una canasta. Y allí hay una torta, allí hay un cuadrito, allí hay algo. Dice, bueno, el regalo es de una familia, pero yo conozco mucho esa familia y yo sé que esa torta la hizo fulana de tal porque cocina tan bien. Ese cuadro o esa otra cosa la hizo el otro porque, ¿no? O sea que siendo un solo regalo, se ve quién ha dado cada una de esas partes, por decirlo de alguna manera, a modo de ejemplo gráfico, ¿no? Bueno, entonces este reconocimiento es posible porque hemos conocido a las personas divinas en su distinción personal mediante las misiones. O sea que Dios Padre envía al Hijo y después el Hijo y Dios Padre nos envían al Espíritu Santo. Mónica, el Catecismo en el número 258, ¿qué dice? Nos dice, son sobre todo las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo las que manifiestan las propiedades de las personas divinas. Exactamente. En ellos son como las dos manos del Padre, o los dos brazos del Padre que abrazan a los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares. Dios está presente en toda su creación, está presente también en todos los seres en cuanto principio, porque es la causa inicial, es la causa de todas las causas. Y la misma cruz de Cristo manifiesta al hombre de todos los tiempos el eterno don que Dios ha hecho de sí mismo, revelando en su muerte la íntima dinámica del amor que une las tres divinas personas. ¿Esto qué significa, Mónica? Esto significa que el sentido último de la realidad, lo que todo hombre desea, lo que ha sido buscado por los filósofos y por las religiones de todos los tiempos, es el misterio del Padre, que eternamente engendra al Hijo en el amor, que es el Espíritu Santo. Muy bien, yo creo que va quedando, ¿no? Mónica se va entendiendo, como el conocimiento que tiene Dios de sí mismo engendra al Hijo, es el verbo, la imagen, la idea de Dios, el amor entre el Padre y el Hijo, genera o suscita al Espíritu Santo, esa inspiración activa es engendrado del Espíritu Santo. El amor, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el amor entre el Padre y el Hijo. Muy bien, en la Trinidad se encuentra así el modelo originario de la familia humana, porque Dios quiere que todos los hombres sean una sola familia, es decir, una sola cosa con Él. Estamos llamados todos a ser el mismo Cristo y así también de alguna manera parecernos a la Santísima Trinidad. Estamos llamados a ser imagen de Dios, imagen de la Trinidad. Aquí se encuentra el fundamento último también de la dignidad de cada persona. Cada persona es nada más ni nada menos que imago Dei, imagen de Dios. Cada persona, todas las criaturas son hijos de Dios. Por lo tanto, merecen todo nuestro respeto y merecen todo nuestro amor. Entonces, el acceso al Padre se puede encontrar en Cristo. O sea, para llegar al Padre, el mejor camino es por el Hijo. Jesucristo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, conociendo la verdad, conociendo a Cristo, conocemos al Padre, y así también al Espíritu Santo. A través de la contemplación de la vida de Cristo y a través de los sacramentos tenemos acceso a la misma vida íntima de Dios. Recordemos, ¿para qué vino Jesucristo? Jesucristo vino a salvarnos y nos vino a invitar a poder gozar de la bienaventuranza eterna del cielo. Para eso quiso fundar su iglesia, que su iglesia es sacramento de salvación, quiere que todos los hombres lleguen al cielo. Entonces, enamorándonos de Cristo, conociéndolo a Cristo, así nos identificamos con Dios y así estamos sacando como el pasaporte para la vida eterna. Muy bien. Mónica, consejo. Léemelo, por favor. Tratar a las tres personas, a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, y para llegar a la Trinidad Beatísima, pasar por María. Cuando hablamos de tratar, decimos en la oración, ¿no? Hablar con el Padre, hablar con el Hijo, hablar con el Espíritu Santo, de dirigirnos a cada una de las divinas personas, ¿no? Y también aprovechando de la Trinidad de la Tierra, Jesús, María y José, para llegar a la Trinidad del Cielo. Y por último, ¿qué nos dice el compendio en su número 49, Mónica?
Inseparables en su única sustancia, las divinas personas son también inseparables en su obrar. La Trinidad tiene una sola y misma operación, pero en el único obrar divino, cada persona se hace presente según el modo que le es propio de la Trinidad. Muy bien. Y como les decía, si quieren nos pueden escribir, aquí se ven las direcciones de correo abajo de todo, juanmariagallardo@gmail.com o a Mónica, secretariaifti@gmail.com. Como bibliografía básica, tiene el Catecismo en su número 232 a 267 y el compendio del Catecismo, los números 44 a 49. Como lecturas recomendadas, la homilía Humildad, una homilía del libro Amigos de Dios de San José María Escrivá Balaguer, y del canal Ratzinger, o sea, del Papa Benedicto XVI, El Dios de los Cristianos, de edición Sígueme de Salamanca. Bueno, y hasta aquí entonces nuestro encuentro de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que les haya sido de utilidad y nos encomendamos entonces a la Santísima Trinidad para que nos llene de su amor y así poder devolver con amor, porque amor con amor se paga. Amor a Dios y amor a los demás. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias.